Mi esposa anunció, tenemos un matrimonio abierto, en la mesa de sus padres. Yo respondí con calma, entonces estoy soltero, y me levanté. 30 minutos después, su mejor amiga me escribió un mensaje, algo que lo cambió todo. Supuse que, finalmente, compartiría la historia de cómo mi matrimonio de un año pasó de ser una pareja perfecta a un caos completo en tiempo récord. Comenzó con algunas preguntas extrañas de mi esposa, que no tenían sentido en ese momento, pero, mirando hacia atrás ahora, fue el comienzo de su caída. Mantuve la calma, jugué inteligentemente, y la vi destruir su propia pequeña fantasía mientras yo salía con mi paz intacta. He estado casado con Michaela durante un año. Los primeros meses estuvieron bien, tranquilos, predecibles y un poco demasiado perfectos. Trabajábamos, llegábamos a casa, veíamos la televisión, discutíamos sobre qué comer y luego nos reconciliábamos con comida para llevar. Solo un tipo de felicidad normal y aburrida. Las primeras señales extrañas no irrumpieron, se deslizaron silenciosamente. Empezó a hacer esa cosa en la que dejaba su teléfono boca abajo cada vez que sonaba. No dije nada porque no soy el tipo de persona celosa, me doy cuenta, lo anoto y sigo adelante, pero luego empezó a distraerse durante las comidas. Yo estaría hablando del trabajo o de alguna tontería que Mark dijo en el taller, y ella simplemente se quedaba mirando la pared con el tenedor congelado a medio camino, como si estuviera cargando. Soy dueño de un taller de automóviles de tamaño mediano, pero todavía trabajo con los muchachos. Mark es mi capataz, dirige el taller cuando estoy enterrado en papeleo. Le pregunté una vez si algo andaba mal, dijo que solo estaba cansada, ¿verdad? La gente cansada no se vuelve de repente alérgica al contacto visual. Luego vino la fase de la relación moderna. Empezó a sacar temas al azar en los momentos más extraños, como si estuviéramos lavando la ropa y ella dijera, ¿sabes? Muchas parejas están explorando dinámicas abiertas ahora, o me enviaba un real sobre la libertad emocional entre las personas casadas. Yo simplemente miraba. Parpadeaba y seguía adelante. Una noche estábamos viendo una película. Un romance en el que la pareja arregla todo en 2 horas, y de repente dice, ¿qué piensas de la poligamia? Me reí, pensando que estaba bromeando. No. Lo estaba, parecía muy seria, con los ojos pegados a la pantalla como si estuviera probando mi reacción sin realmente mirarme. No es lo mío, dije. ¿Por qué? Se encogió de hombros. Solo preguntaba. Leí este artículo sobre cómo los humanos no están destinados a ser monógamos. Genial, dije. Entonces ve a ser un humano en otro lugar, porque este está casado. Se rió un poco incómoda y lo dejó por un minuto de todos modos. Pero una vez que notas un cambio, no puedes dejar de verlo. Después de eso, empezó a deslizar comentarios extraños en conversaciones normales como, ¿no sería más fácil si las relaciones no fueran tan posesivas? O, creo que la gente debería experimentar la vida plenamente. Esa última la dijo mientras desplazaba su teléfono a medianoche, sonriendo a algo que no podía ver. El viejo yo lo habría ignorado por completo, pero algo en su tono era diferente. No era curiosidad, era como si estuviera tratando de convencerse de algo. Luego estaba la vez que preguntó sobre las relaciones de 3 personas. Sí, estábamos desayunando, y de la nada dice, ¿crees que una relación con 3 personas podría funcionar alguna vez? La miré como si me acabara de preguntar si quería invertir en un esquema piramidal. No, dije, y antes de que preguntes, no estoy interesado. Ella parpadeó. Sonrió como si no lo dijera en serio y dijo, solo por curiosidad. La curiosidad es como la gente termina en llamas, dije, llevándome mi café para llevar. Después de eso, empezó a actuar extra amable, como si pensara que prepararme el desayuno o darme más espacio compensaría el hecho de que estaba plantando banderas rojas por toda la casa. No soy tonto. Podía ver que se estaba acercando sigilosamente a algo. Una noche llegué a casa del trabajo y ella estaba en el sofá viendo un podcast sobre romper las normas sociales. Me quedé detrás de ella por un segundo, solo escuchando. El presentador decía cosas como, la monogamia es una construcción y los celos son solo un hábito emocional. Cogí el mando a distancia, lo apagué y dije, déjame adivinar, este tipo está divorciado. Ella rodó los ojos. Eres tan defensivo, Jackson. Solo estaba viendo. Sí, dije. Y yo solo estaba pasando. ¿Ves? Ambos mentimos. A ella no le gustó eso. Pero tampoco peleó. Simplemente se cruzó de brazos, miró la pantalla en blanco y dijo, a veces eres cerrado, lo sabes. Me encogí de hombros. ¿Cerrado? No, solo no necesito abrir la puerta a cada tendencia tonta que llama. Ella se burló, dijo algo sobre cómo nunca crezco y se fue a la cama temprano. Esa fue la primera noche que dejó su teléfono cargando boca abajo en su almohada. Era como si estuviera colocando dominos y desafiándome a notar el patrón. Cada movimiento se sentía como una prueba.
Un nuevo empuje de límites, un poco más de estoy iluminado mezclado con estás anticuado, pero aquí está la cosa, cuando alguien comienza a insinuar que va a cambiar las reglas del juego, nunca se trata realmente de las reglas, se trata de que quieren un nuevo jugador, todavía no tenía pruebas, solo una corazonada, pero la conocía demasiado bien, no estaba explorando nada nuevo, estaba ensayando algo, así que mantuve la calma. Fui a trabajar y tomé notas en mi cabeza, las bromas se volvieron más oscuras, su paciencia se agotó, y empecé a contar cuántas veces decía la palabra libertad en una semana. Para cuando esa semana terminó, la había escuchado 9 veces, fue entonces cuando supe que algo se acercaba, algo grande, aún no podía nombrarlo. Pero podía sentirlo como un cambio en la presión del aire antes de una tormenta, y la peor parte, ya sabía que no me gustaría su definición de libertad, una semana después. Mi corazonada recibió respaldo, Michaela comenzó a enviarme material educativo, como si se hubiera inscrito para ser mi entrenadora de vida, artículos con títulos como ¿Por qué las relaciones abiertas en realidad fortalecen los matrimonios? O La ciencia detrás de la poliamor. Al principio los ignoré, ni siquiera hice clic, ella me miraba desplazarme y decía, ¿lo leíste? Yo decía, ¿no? Sin levantar la vista. Luego pasó de los artículos a los vídeos, pequeños clips de parejas hablando de la liberación emocional y el desaprendizaje de la posesividad. Uno de ellos dijo, si realmente amas a alguien, lo dejas libre. Yo murmuré, si realmente amas a alguien, no necesitas subtítulos para justificar una infidelidad. A ella no le gustó eso, pero siguió adelante. Cada mañana había algo nuevo, un reel de Instagram, una cita, un podcast, era como vivir con un orador motivacional que perdió la cabeza a mitad del PowerPoint. Continuó durante unas 2 semanas, podía decir que estaba probando hasta donde podía empujar antes de que yo explotara. El problema es que no exploto, calculo, así que mantuve la calma y esperé. Una noche, después de la cena, lo sacó a colación de verdad, estaba viendo un partido en la televisión, medio cansado del trabajo. Cuando ella entró con esa cara de tenemos que hablar, se quedó allí, jugueteando con su teléfono como si estuviera a punto de presentar una charla TED. Jackson, dijo, creo que deberíamos hablar de algo importante, déjame adivinar, dije sin apartar la vista de la pantalla, nos mudamos a una comuna, suspiró, no, solo creo que deberíamos probar algo más abierto, pausé el juego y la miré, define, abierto, solo no tan exclusivo por un tiempo, dijo, como si fuera una prueba, sabes, experimentar la vida sin presión, todavía amándonos, todavía comprometidos emocionalmente, la interrumpí, así que, emocionalmente comprometidos, físicamente no, exactamente, dijo, sonriendo como si hubiera resuelto el hambre en el mundo, me recosté, sí, no, si eso es lo que estás buscando, no será conmigo, parpadeó como si no hubiera oído bien, eres tan cerrado de mente a veces, cerrado de mente, dije, riendo, Michaela. Estoy casado, no en un proyecto de grupo, se cruzó de brazos. ¿Eres controlador? Ni siquiera quieres hablar de eso, ¿hablar de qué? De que te acuestes con otra persona mientras lo llamas, crecimiento personal, eso no es lo que quiero decir, espetó, no entiendes cómo evolucionan las relaciones, Michaela, dije, si quieres evolución, ve a leer a Darwin, esto es matrimonio, 2 personas, no una audición de circo, eso tocó una fibra sensible. Se quedó en silencio por un minuto y luego intentó de nuevo con un tono más suave, no estoy diciendo que no te ame, solo creo que deberíamos explorar, levanté una mano, ahora. Espera, Dora la exploradora, no exploras cuando estás casado, construyes, si quieres hacer turismo, puedes hacerlo soltera, su cara se puso pálida, terminarías el matrimonio por esto, sí, dije, tranquilo y claro, prefiero estar solo que compartir, se quedó allí por unos segundos con los ojos muy abiertos, como si no esperara una respuesta real. Luego entró el pánico, está bien, olvida que dije algo, solo, tal vez lo expresé mal, no lo hiciste, dije, simplemente lo dijiste en voz alta, empezó a llorar, el tipo de lágrimas destinadas a reiniciar la conversación, lo siento, Jackson, no volveré a mencionarlo, bien, dije, reanudando el juego, porque dije lo que dije, durante las siguientes semanas. Todo pareció normal de nuevo, ella cocinaba la cena, se reía de mis bromas, actuaba como la misma persona con la que me casé. Pensé que tal vez era solo una fase tonta en la que se había metido en línea, la palabra abierto desapareció de su vocabulario por un tiempo, al menos, luego vino la cena en casa de sus padres, su madre, Carol, es el tipo de mujer que pone la mesa como si estuviera organizando una sesión de fotos para una revista de comida, su padre, Dennis, es callado pero agudo, lee a la gente más rápido de lo que lee el periódico. Nos sentamos a comer pollo asado, patatas y a tener una pequeña charla,
Supuse que sería una noche tranquila. Maquila estaba de buen humor o fingía estarlo, seguía buscando mi mano como si estuviera sobrecompensando. Luego, a medio bocado, Carol nos miró y dijo, «¿Y bien, cómo están ustedes dos?» «Ya llevan un año de casados», sonreí. «Estamos bien, ocupados, pero bien», Michaela interrumpió antes de que pudiera terminar de masticar. «En realidad», dijo, «hemos estado hablando de abrir nuestro matrimonio por un tiempo, ya sabes, solo para experimentar cosas nuevas». La mesa se quedó en silencio, los tenedores se congelaron en el aire. Dennis me miró como si estuviera esperando un chiste. Carol parpadeó tan fuerte que parecía que estaba tratando de reiniciar su cerebro. Me limpié la boca. Dejé la servilleta y dije, «Bueno, supongo que ese es tu anuncio, no el mío». Michaela parecía confundida. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir», dije. Levantándome, «puedes tener tu relación abierta, Michaela, y yo tendré mi vida de soltero, Jackson, ¿no?» «Carol», dije cortésmente, «la cena estuvo genial, Dennis, me alegro de verte, hombre», y salí, tranquilo, firme, sin gritos, sin escena. Detrás de mí, la oí tartamudear algo sobre comunicación y malentendidos, pero ya estaba fuera de la puerta. Cuando llegué a la camioneta, me senté un segundo con las manos en el volante, mirando mi reflejo en el parabrisas. No me sentía enojado. Simplemente me sentía acabado. Ella quería libertad, la acababa de conseguir. No fui directamente a casa, solo conduje, sin destino, solo el sonido de la carretera y el tipo de silencio que se siente más pesado que el ruido. Mi teléfono sonaba sin parar, su nombre iluminando la pantalla una y otra vez. Lo puse boca abajo en el asiento del pasajero y lo dejé sonar. Podía enviar mensajes de texto, llamar, enviar señales de humo. Ya había terminado de leer sus tonterías. Hace un año, esta mujer estaba llorando en nuestra boda porque no podía creer que había encontrado a su alma gemela. Ahora está aquí lanzando membresías de grupo como si fuera un nuevo plan de ejercicios. Cuando finalmente empecé a dirigirme a casa, recibí una llamada, no de ella, sino de su padre, Dennis. Casi no contestó, pero respetaba al hombre. «Jackson», dijo, su voz pesada, «oí lo que pasó esta noche, estoy avergonzado de ella, no sé qué le ha pasado a esa chica». Me recosté en el asiento. «Aprecio que digas eso, Dennis, pero honestamente no hay nada que arreglar, ha estado diferente últimamente», admitió, hablando extraño, diciendo cosas que Carol y yo no podíamos entender. «Pensé que era solo una fase de la nueva era». «Sí», dije, su rostro venía con folletos. Suspiró, «por lo que vale. Creo que lo manejaste bien, no gritaste, no hiciste una escena, simplemente te fuiste». «Lo respeto», traté de ser paciente, le dije, «pero hay un límite para la lógica que puedes usar cuando alguien es adicto a las malas ideas». Hubo una pausa. «Hablaré con ella», dijo finalmente, «pero haz lo que tengas que hacer, no te sientas culpable por protegerte». Le agradecí y colgué, y por primera vez esa noche, realmente me sentí comprendido. En el momento en que entré en el camino de entrada, ya sabía que ella estaría esperando. Efectivamente, la luz de la sala de estar estaba encendida. Ni siquiera entré, me senté en la camioneta, abrí mis contactos, me desplacé hasta el número de mi abogado y marqué. «Oye, Jackson», respondió somnoliento, «es tarde». «Sí», dije, «así que, ¿este matrimonio?» «Necesito iniciar un divorcio». Estuvo en silencio por un segundo y luego dijo, «Está bien, ven mañana, prepararemos el papeleo». Colgué, apagué la camioneta y finalmente entré. Michaela estaba sentada en el sofá con los ojos rojos. Fingiendo ser frágil. «¿Simplemente te fuiste?», preguntó con la voz quebrada, «delante de mis padres». «Sí», dije rotundamente, «y planeo hacerlo permanente». Empezó a discutir, pero pasé directamente a su lado, cogí una manta del armario del pasillo y me eché en el sofá, sin gritos, sin discusión, sin segundas oportunidades. A la mañana siguiente, cuando revisé el dormitorio, su lado de la cama estaba desordenado, su perfume todavía en el aire, la cocina olía a tostadas quemadas. Trató de actuar normal, como si todavía estuviéramos jugando a la casita. Cogí una taza de café y revisé mi teléfono. 15 llamadas perdidas, 10 mensajes de texto, todas versiones de «podemos hablar» y «no quise decir eso», los borré todos. Al mediodía, estaba en la oficina de mi abogado firmando el primer juego de papeles. Cuando me preguntó por la razón, dije, «Deus». Se rió. Pero yo no estaba bromeando. Esa noche me senté en el estacionamiento de una tienda de comestibles, comiendo comida para llevar y preguntándome cómo alguien puede vivir bajo el mismo techo que tú y seguir siendo un completo extraño. Fue entonces cuando apareció un nuevo mensaje de Laura, su mejor amiga. «Oye, escuché lo que pasó en la cena, ¿estás bien?» «Estoy bien, te enteraste rápido», escribí de vuelta. Laura respondió de inmediato,
Carol me lo contó, ha estado actuando de forma extraña durante meses, solo quería saber cómo. Pensé en ignorarlo, pero Laura no era del tipo dramático, era la única en el círculo de Michaela que tenía sentido común. Gracias, envió un mensaje de texto, lo aprecio, ella respondió casi de inmediato, si te apetece, tal vez una cena, solo comida, nada pesado, probablemente necesites hablar con alguien que no use palabras de moda, esa me hizo reír. Claro, escribí, elige el lugar. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca del lago, ella ya estaba allí cuando llegué, sentada junto a la ventana con un vaso de agua, sin cara de pena, sin falsa simpatía, solo un asentimiento. Semana difícil, dijo cuando me senté. Sí, respondí, el matrimonio con garantía de un año expiró. Ella se rió, honestamente. Ha estado actuando de forma extraña durante un tiempo, publicando citas extrañas sobre libertad y vínculos energéticos. Pensé que solo estaba tratando de sonar profunda. Profunda, dije, es tan profunda como un charco en julio. Laura sonrió, le dije que no lo mencionara en la cena, dijo que estarías abierto a ello si lo expresaba correctamente. Sí, bueno, necesita un nuevo diccionario. Hablamos durante aproximadamente una hora, nada romántico, solo una conversación clara. Laura no defendió a Michaela ni la criticó tampoco, simplemente lo llamó lo que era, egoísta y estúpido. Está persiguiendo algo que ni siquiera entiende, dijo Laura, y va a chocar duro. Ya lo hizo, dije, solo estoy saliendo de los escombros. Cuando la cena terminó, la acompañé a su coche, me agradeció por salir y le dije que apreciaba su honestidad. Fue refrescante hablar con alguien que realmente usaba palabras reales en lugar de vibras. En el camino a casa, no me sentí enojado ni triste, solo claro, la decisión estaba tomada, sin segundas adivinanzas, sin arrepentimiento. Michaela quería espacio. Podía tener todo el espacio del mundo. Dormí mejor esa noche que en meses, sin tensión, sin juegos de adivinanzas, sin pretender que todo estaba bien. Cuando llegué a casa del trabajo, la paz terminó. El coche de Michaela estaba en el camino de entrada, estacionado de lado como si hubiera derrapado a mitad de una crisis emocional. Cuando abrí la puerta, allí estaba ella, de pie junto al mostrador con los ojos rojos. El rímel corrido como una mala pintura. Tenemos que hablar, dijo con voz temblorosa. Exageraste, dejé mis llaves en el cuenco. ¿Estás segura de que quieres empezar con esa frase, Jackson? Por favor, dijo, acercándose, estás haciendo esto más grande de lo que es. Nunca sabrás si una relación abierta es mala hasta que realmente la pruebes. Incliné la cabeza, fingiendo pensar. Ese es tu argumento de venta, deberías imprimir folletos. Esto no es gracioso, espetó, golpeando la mano en el mostrador. Lo digo en serio, yo también, dije. Querías libertad, te la di. De nada. Su respiración se aceleró. No entiendes, solo estaba tratando de ayudarnos a crecer. La gente evoluciona, sí, generalmente una parte. Interrumpí. Felicidades, clavaste esa parte de la evolución. Su rostro se quedó en blanco por un segundo y luego su voz se suavizó. No quiero perderte, ¿de acuerdo? Solo tenía curiosidad, Michaela, dije. Tranquilo pero firme. La curiosidad está bien cuando buscas cosas en Google, no cuando estás casado. Se mordió el labio, con los ojos recorriendo la habitación como si buscara un salvavidas. Luego soltó, estoy embarazada. El silencio golpeó diferente, la miré durante 3 segundos completos y luego me reí. No una risa maliciosa, solo incredulidad. ¿Estás qué? Dije. Estoy embarazada, repitió, tratando de sonar segura. Ah, ¿en serio? Me crucé de brazos. Eso es interesante, porque la semana pasada querías experimentar con otras personas. ¿A qué parte de ese proceso le estás echando la culpa de esto? Su rostro se puso rojo. Como no puedes confiar en mí, y gritó, con lágrimas reemplazando instantáneamente su falsa confianza. No sé, dije, tal vez porque literalmente propusiste un matrimonio abierto como si fuera una oferta de Groupon. Es difícil de creer que soy el único con tu nombre en la lista, eso es repugnante. Dijo con la voz quebrada. Se supone que eres mi esposo, y se supone que eres mi esposa, respondí, pero aquí estamos, audicionando para la televisión de realidad. Se tapó la boca y empezó a sollozar, del tipo dramático completo, hombros temblorosos, jadeos, todo el espectáculo. No me crees, dijo entre sollozos, no sin una prueba de ADN. Respondí rotundamente, y como ya no soy el departamento de financiación de tus elecciones de vida, tampoco voy a pagar por eso. Su expresión se retorció como si no supiera si gritar o desmayarse. Bien, no estoy embarazada, pero estás siendo cruel. No, dije, pasando a su lado para coger un vaso de agua. Estoy siendo realista. Cruel fue que convirtieras nuestro matrimonio en un experimento social. Me agarró del brazo. Jackson, por favor, me equivoqué.
dije cosas estúpidas. Te amo, sí, dije, quitándole la mano. También te encantaban tus pequeños artículos de autoayuda sobre la exploración emocional. Elige uno. Se echó hacia atrás contra el mostrador, llorando más fuerte ahora, como si el volumen pudiera equivaler a la sinceridad. Puedo arreglar esto, juro que podemos empezar de nuevo. La miré, la mujer con la que me casé. La mujer que ahora se sentía como una extraña de pie en mi cocina tratando de mentir para recuperar el control. No arreglas algo que quemaste a propósito, dije. Se desplomó en una silla, llorando en sus manos. Toda la cocina olía a su perfume y a desesperación. No quiero perderte, dijo de nuevo, ahogada. Ya lo hiciste, respondí, terminando mi agua. El día que intentaste venderme tu versión de la libertad, fui al dormitorio, empaqué una pequeña bolsa y cogí mi portátil. Me siguió a mitad del pasillo, todavía suplicando con la voz quebrada. No puedes simplemente irte, estamos casados, sí. Dije por encima del hombro, estábamos. Soltó un grito ahogado, como si no pudiera creer que su truco dejó de funcionar. Ni siquiera miré hacia atrás. Me senté en el sofá, abrí mi portátil y empecé a escribir un correo electrónico a mi abogado. Asunto: aceleración del proceso de divorcio. Cuerpo: ha vuelto a actuar. Terminemos esto rápido. Pulsé enviar. Cerré el portátil y me recosté. Su llanto resonaba por el pasillo, pero no me moví. Le había dado suficiente de mi paciencia, mi confianza y mi tiempo. Algunas personas necesitan un baño de realidad. Ella necesitaba un calendario entero de ellos. Cuando me fui a la cama, la casa estaba de nuevo en silencio. Había llorado hasta agotarse y se había encerrado en el dormitorio. No me importaba, el matrimonio ya se había ido, y por una vez, no me sentí triste por ello, me sentí libre. El tipo de libertad que no necesita permiso. 3 mañanas después, mi abogado llamó. Jackson. Los papeles están listos, le serán entregados hoy. Le agradecí y volví a apretar una línea de freno en el taller. Alrededor del mediodía, mi teléfono sonó. Número desconocido. No contesté. 1 minuto después, llegó un mensaje de texto de Michaela. ¿Realmente lo hiciste? ¿Realmente me entregaste los papeles? Después de todo, silencié su número y volví al trabajo. Mark, mi capataz, se dio cuenta. ¿Todo bien? Sí, dije, solo cerrando un capítulo. Esa tarde, mi teléfono se llenó de llamadas perdidas. A la 10ª, la apagué por completo, pero Michaela no estaba hecha para el silencio. Al día siguiente, alrededor de las 10 de la mañana, la recepcionista vino a mí nerviosa. Jackson, hay una mujer en la entrada diciendo que es tu esposa. Está llorando y un poco ruidosa. Me limpié las manos en un trapo. Dile que estoy ocupado. Ya no es mi esposa, que la seguridad del parque empresarial se encargue de ella. Seguí trabajando mientras ella hablaba con los guardias. La voz de Maquila se oía a través de las puertas de cristal, amortiguada pero aguda. Decía cosas como, está cometiendo un error y solo déjenme hablar con él. La seguridad la escoltó fuera. Ni siquiera levanté la vista del coche que estaba arreglando. Mark se asomó por la ventana y murmuró, ¿quieres que traiga palomitas? No, dije, no vale la pena la sal. Pero volvió al día siguiente, esta vez armada con un truco que gritaba. Desesperación. Se paró fuera de la puerta, sosteniendo un cartel gigante con letras rojas escritas: no arruines lo que teníamos. Algunas personas reducen la velocidad para los accidentes de coche. Salí lo suficiente para que me viera. Michaela, dije en voz alta, esa es una elección de fuente terrible. Su cara se retorció. ¿Crees que esto es gracioso? Un poco, dije. ¿Elegiste el rojo para el arrepentimiento? Buena elección. Gritó algo sobre el amor y la lealtad y luego se echó a llorar allí mismo en la acera. En 10 minutos, llegaron 2 policías, le dijeron que tenía que irse o enfrentarse a una citación por allanamiento de morada. Trató de discutir, dijo que estaba luchando por su matrimonio. Un oficial me preguntó si quería presentar cargos. Dije que no, no quería que la arrestaran. Solo quería que se fuera. Cuando finalmente la metieron en su coche, bajó la ventanilla y gritó, «Eres cruel. Te rendiste demasiado rápido». Me apoyé en la puerta y dije, las acciones tienen consecuencias. Michaela, tú elegiste las tuyas. Se fue a toda velocidad. Cuando llegué a casa esa noche, el silencio se sentía ganado. Estaba en casa de sus padres. Alrededor de las 8, mi teléfono sonó de nuevo. Laura, oye, ¿podemos hablar? Es importante. Si es sobre Michaela, ya he oído suficiente, respondí. Ella respondió de inmediato, no has oído esto, por favor. Solo una cena, yo invito, dudé, pero acepté. Laura no era dramática. Si decía que era importante, probablemente lo era. Nos encontramos en un pequeño restaurante italiano cerca de la autopista, terreno neutral. Ella ya estaba sentada en un rincón con los brazos cruzados y aspecto inquieto. Está bien, dije, deslizándome en el asiento frente a ella.
¿qué pasa? Exhaló, dudé en contártelo, pero mereces saber que Michaela ha estado viendo a alguien, un chico de su trabajo, se llama Dylan, me recosté en silencio, no sorprendido, solo confirmando lo que ya sospechaba, trató de ocultarlo, continuó Laura, pero he visto mensajes, fotos, se han estado reuniendo durante semanas, empezó justo antes de que mencionara esa basura del matrimonio abierto. Laura sacó su teléfono, abrió una carpeta y la deslizó por la mesa, le eché un vistazo, mensajes de texto. Fotos de noche. La misma sudadera de gimnasio y las mismas fechas en las que supuestamente trabajaba hasta tarde, la evidencia era tan clara que casi parecía aburrida. Levanté la vista, bueno, dije, eso explica su repentina necesidad de libertad emocional. Laura frunció el ceño, lo siento, no quería involucrarme, pero ha estado mintiendo a todo el mundo. Incluso trató de decirme que tú eras la razón por la que se sentía atrapada. Sonreí un poco, tiene futuro en la comedia. Laura se inclinó, ¿estás bien? Estoy bien, dije, esto solo confirma lo que ya sabía, no estoy enojado, solo aliviado de no haber perdido otro año con ella. Ella asintió lentamente, estás manejando esto mejor que nadie que haya visto. No manejo incendios de basura, dije, los rodeo. Eso la hizo reír, pero pude decir que se sentía mal, yo no. Había llegado a la parte del desamor donde la paz gana. Después de la cena, le agradecí por ser honesta, no me debías esto. Pero lo aprecio, en cualquier momento, dijo, eres uno de los buenos, Jackson, no te merecía, pagué la cuenta antes de que pudiera detenerme, le di la mano y me fui. Esa noche dormí como un hombre que finalmente dejó de intentar arreglar a alguien decidido a permanecer roto. No más mentiras, no más. ¿Qué pasaría si? Solo silencio, el tipo de silencio que no hace preguntas. Pero la paz nunca dura mucho cuando alguien como Michaela existe. Después de que hiciera esa escena en mi trabajo, necesitaba un descanso de la casa. Cogí una habitación en un hotel al otro lado de la ciudad por un tiempo. Silencio, sin recuerdos, sin llantos. Todavía pasaba por la casa cada 2 días para coger el correo y empacar cajas, pero ya no vivía allí. 3 días después, empezó a aparecer de nuevo. Primero, aparcó fuera de la tienda que tengo, fingiendo que era una coincidencia, actuando sorprendida cada vez que se encontraba conmigo. Unos días después, encontró una nueva excusa, dijo que se olvidó de quitar su nombre de nuestro correo conjunto y necesitaba recogerlo. Apareció en la casa como si nada hubiera cambiado, tratando de volver a entrar con una charla. Le entregué los sobres en la puerta y la cerré antes de que pudiera empezar otro discurso. Cuando eso no funcionó, subió de nivel su desesperación. Más tarde, descubrí que me había estado rastreando a través de una vieja cuenta compartida. Nunca cambiamos el inicio de sesión después de separarnos. De alguna manera, descubrió dónde me estaba quedando y empezó a esperar en el vestíbulo del hotel, fingiendo que estaba cerca. Jackson, decía, solo quería disculparme, no estaba pensando con claridad. Me equivoqué, lo hiciste, dije rotundamente, dejando mi café en la mesa del vestíbulo. Felicidades por la autoconciencia. Tarde, pero progreso. Intentó reír como si estuviera bromeando. Podemos al menos hablar. Tuviste tiempo para hablar, dije, ahora tienes papeleo. La siguiente vez que vino, cambió de táctica. Dylan ha sido un gran apoyo en todo esto, dijo, apoyándose en mi camioneta como si todavía fuera suya. Él piensa que las relaciones abiertas pueden funcionar. Me eché a reír antes de que pudiera terminar. Espera, dije, estás usando a Dylan como tu evidencia. Eres una pareja justa. Ella frunció el ceño. Estás siendo inmaduro. No, dije, sonriendo, estoy siendo preciso. Hiciste de tu marido un caso de estudio y de tu compañero de gimnasio el sujeto de prueba. ¿Cómo va el experimento? Su sonrisa se resquebrajó. No entiendes, esto no fue sobre infidelidad, fue sobre conexión. Sí, dije, conectaste, de acuerdo, repetidamente. Supongo, Jackson, espetó, lo estás haciendo sonar sucio. Michaela, es sucio. Simplemente intentaste renombrarlo como espiritual. Eso golpeó duro, su labio tembló. Pero forzó una pequeña risa. Puedes burlarte de mí todo lo que quieras, pero sé que todavía te importa. Me importa, dije, solo que no lo suficiente como para seguir viendo tu documental sobre la autoilusión. Empezó a respirar más rápido, con la voz temblorosa. No puedes seguir siendo tan frío conmigo. No soy frío, dije. Simplemente estás viendo finalmente cómo son los límites. Luego vino su jugada final, dio un paso atrás, me miró como si hubiera tomado una decisión y dijo, bien. Dejo a Dylan, quiero mi matrimonio de vuelta. Antes de que pudiera responder, oí una voz detrás de ella. Espera, ¿qué demonios? Era Dylan, de pie junto a la puerta, con las bolsas del gimnasio colgadas del hombro, pareciendo que alguien le acababa de robar su proteína en polvo. Michaela se dio la vuelta rápidamente.
Dylan, yo, él la interrumpió. Dijiste que habías terminado con él, dijiste que esto era sobre seguir adelante. Su rostro se retorció, el pánico cruzándolo. Cállate, gritó, arruinaste mi matrimonio. Él parpadeó, dio un paso atrás. ¿Yo lo arruiné? Eres tú la que me está arrastrando a tu circo. Ella se lanzó hacia adelante con la voz quebrada. Me dijiste que se lo dijera. Me dijiste que la honestidad era curativa, señora, dijo él, sacudiendo la cabeza. Necesitas un terapeuta. Se volvió hacia mí. Amigo, no sé qué está pasando aquí, pero me voy. Movimiento inteligente, dije, no olvides tu dignidad al salir. Ella ha estado tratando de empeñar eso también. Él se fue, simplemente salió por la puerta. Sacudiendo la cabeza como si acabara de sobrevivir a una situación de rehenes, Michaela se dio la vuelta, llorando de nuevo. ¿Ves?, gritó, se ha ido, eso. Significa que te elegí a ti. La miré, parpadeando. ¿Crees que dejar a tu proyecto secundario en vivo se supone que me impresione? Estoy demostrando que te amo, gritó. Acercándose, he terminado con él. ¿No significa eso algo? Incliné la cabeza. Sí, significa que eres consistente, arruinas todo lo que tocas, jadeó. ¿Cómo puedes decir eso? Fácil, dije, no demuestras lealtad cambiando de equipo después de que termina el partido. Sus lágrimas se convirtieron en rabia. Eres cruel, Jackson. No, dije, caminando hacia la puerta. Estoy tranquilo, simplemente no te gusta cómo se ve cuando a alguien finalmente deja de importarle. Corrió tras de mí. Con la voz temblorosa, por favor, no te vayas de nuevo, pero ni siquiera me di la vuelta, abrí la puerta, salí y dejé que su crisis resonara detrás de mí, gritó mi nombre, me llamó desalmado, juró que me arrepentiría, el sonido de la puerta cerrándose la cayó mejor que cualquier argumento. Afuera, el aire se sentía más fresco, más limpio. Como si cada respiración fuera mía de nuevo, finalmente había recibido su dosis completa de libertad. Resulta que era alérgica a ella. La libertad se veía genial en el papel, pero en la práctica la destrozó. Una semana después de esa escena en la tienda, Dylan se había ido. Se decía que le dijo que era demasiado drama y la bloqueó en todo. El chico que una vez la llamó un soplo de aire fresco de repente no podía respirar a su alrededor. Supongo que incluso los músculos tienen límites. Michaela empezó a llamar a amigos en común tratando de dar la vuelta a la historia. Le dijo a una persona que la abandoné, le dijo a otra que la habían presionado para todo. El problema era que su versión cambiaba cada vez que abría la boca. Sus padres tampoco se lo creyeron. Dennis me llamó una tarde. Solo para que sepas, dijo, ella apareció en nuestra casa llorando. Le dije que no es bienvenida aquí hasta que ponga su vida en orden. No me regodeé, pero no mentiré. Se sintió bien escuchar eso. Eres un hombre inteligente, añadió. Te fuiste antes de que quemara toda la casa. Simplemente dejé de fingir que no estaba sosteniendo el fósforo, le dije. Para cuando el divorcio se finalizó, Michaela era oficialmente una historia de advertencia de una sola mujer. El juez lo llamó una división limpia, sin pensión alimenticia, sin reclamaciones de ninguna manera, matrimonio corto, finanzas separadas. Sello fácil. Se mudó para siempre y empezó a dormir en sofás de amigos que rápidamente aprendieron que era una tormenta andante. Uno de ellos me envió un mensaje de texto una vez, de la nada. Oye, tu ex todavía piensa que volverás. La vida se volvió tranquila de nuevo. Laura se ponía en contacto de vez en cuando solo para asegurarse de que estaba bien. Me gustaba su compañía porque no me compadecía ni me trataba como a una víctima, me trataba como a un tipo que tomó la decisión correcta. Un mes después, me envió un mensaje de texto. ¿Café? Yo invito, sin sermones. Me encontré con ella en la pequeña cafetería del centro, la que tiene sillas terribles pero buena luz solar. Ella ya estaba allí, bebiendo algo helado y poniendo los ojos en blanco a su teléfono. ¿Trabajo?, pregunté. Vida, dijo. ¿Pareces mejor? Me siento mejor, dije, sentándome frente a ella. Resulta que dormir sin caos está subestimado. Se rió. Lo añadiré a mi rutina de bienestar. Hablamos durante aproximadamente una hora, principalmente sobre el trabajo, historias divertidas. Clientes tontos. Se sentía normal, cómodo, sin drama, hasta que el universo decidió recordarme con quién solía estar casado. Vi el reflejo en la ventana primero, una forma familiar caminando por la calle. Michaela, mismo pelo, misma zancada autoritaria, misma tormenta gestándose en sus ojos. Laura notó que mi rostro cambiaba. ¿Qué?, preguntó, exesposa entrante. Dije en voz baja, antes de que pudiera decir otra palabra. Michaela cruzó la calle como un misil teledirigido. Vaya, dijo en voz alta, no tardaste mucho, ¿eh? Laura parpadeó. Perdona. Michaela la ignoró, con los ojos fijos en mí. Así que esto es lo que has estado haciendo.
fingiendo que eres el bueno mientras te escabulles con mi mejor amiga, me recosté en mi silla, tranquilo como siempre, Michaela. Puede que quieras comprobar los hechos de esa frase, estamos tomando café, no en una reunión de conspiración, oh, no me manipules, gritó. La gente cercana empezó a mirar, tú engañaste primero. Me hiciste parecer loca, levanté una ceja, Michaela, no necesitaste mi ayuda con esa última parte, señaló a Laura, ¿y tú? Eres una serpiente, arruinaste mi matrimonio. Laura parecía genuinamente atónita. Michaela, tu matrimonio se arruinó solo, eso la llevó al límite, más se lanzó hacia adelante, tratando de agarrar el brazo de Laura, pero yo me interpuse y la bloqueé. Las sillas se cayeron, alguien jadeó y dos personas de otra mesa se levantaron de un salto para tirar de ella hacia atrás. Suéltame, gritó Michaela, él me pertenece. Arruinaste todo. Me quedé allí tranquilo, viendo a la misma mujer que una vez habló de crecimiento emocional ahora haciendo una rabieta completa en público. El dueño del café salió corriendo con su teléfono. Voy a llamar a la policía, gritó. Michaela se congeló por medio segundo, dándose cuenta de que todos tenían sus teléfonos fuera. La expresión de su rostro pasó de la rabia al miedo. Cuando llegaron los agentes, ella intentó hacerse la víctima, pero la multitud ya les había contado ¿qué había pasado? La esposaron y la sacaron llorando. El rímel le corría por las mejillas como una mala secuela. Uno de los agentes se volvió hacia mí. ¿Quieres presentar cargos? Sacudí la cabeza. Solo documéntalo. He terminado. Tomaron mi declaración. Hicieron algunas preguntas y luego se fueron con ella, todavía gritando sobre el amor y el perdón. Cuando finalmente todo volvió a la calma, miré a Laura. Sostenía su taza de café con ambas manos, todavía procesando. ¿Estás bien?, pregunté. Ella asintió lentamente. Sabía que era inestable. Pero vaya, sí, dije, exhalando. Supongo que finalmente encontró su libertad. Viene con un número de reserva. Eso la hizo reír, temblorosa, pero real. No nos quedamos mucho más tiempo. Mientras caminábamos afuera, Laura dijo, lo manejaste con calma, como, casi demasiado tranquilo. He visto el espectáculo antes, dije, simplemente no compré entradas esta vez. Más tarde esa semana, los policías llamaron para confirmar el informe. Fue acusada de alteración del orden público e intento de agresión, nada grave, pero suficiente para que se quedara. Después de eso, desapareció, sin llamadas, sin mensajes, sin publicaciones en redes sociales. Simplemente se fue. Vendí la vieja casa un mes después y compré un lugar más pequeño, más cerca del trabajo, una casa de un piso con un garaje lo suficientemente grande como para respirar de verdad. Cada rincón se sentía ganado, silencioso, simple, mío, se convirtió en una historia de fantasmas. La gente susurraba sobre esa chica que lo perdió todo, sin cierre, sin disculpas, solo silencio, y honestamente, ese es el mejor final que podría haber pedido, porque la verdadera paz no es la venganza, es alejarse de lo que te falta al respeto y nunca volver atrás.